A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. El general de policía Pablo Miguel Rodríguez Torres es mi invitado de esta noche. El general Rodríguez, luego de haber cumplido más de 35 años en la Policía Nacional, con un brillante desempeño profesional, se le impidió al referido alto oficial ascender al grado inmediato superior de general inspector, de una manera inopinada, de una manera ilegal, atropellando en definitiva todos los principios de desarrollo institucional. Se le dejó fuera al general Rodríguez junto con otro grupo de respetables generales de la República. Para esto se utilizó como una especie de pretexto una calificación inadecuada, una calificación discrecional, una calificación subjetiva con la que el mando interrumpió una carrera brillante. Bienvenido, general Rodríguez. Díganos cuál ha sido su trayectoria al interior de la Policía Nacional. Muchísimas gracias, estimado doctor. Muchísimas gracias a la audiencia y a todo el público que nos está escuchando. Sí, efectivamente, como usted lo explicó, creemos todos los compañeros que nuestra promoción fue tratada en forma injusta, que rompieron el esquema estructural de la jerarquía policial, posiblemente por malas informaciones. Si uno analiza la hoja de vida profesional, en mi caso, tenemos un desempeño por sobre los 19 puntos y la conducta está en los 20 puntos. Los méritos de igual manera, el 43 méritos que tiene a ver la mayor cantidad en mi promoción. Y realmente tomando en consideración una circunstancia que es la calificación de aspectos generales, antes llamada calificación de concepto, sobre la cual existen ya varias sentencias en relación a que esta calificación no debe ser discrecional, sino más bien objetiva, y justamente eso es lo que han realizado, una calificación discrecional, incumpliendo lo que dice el artículo 124 del reglamento de carrera profesional, en donde claramente dice que se tomarán en cuenta todos los aspectos profesionales de manera objetiva, es decir, de acuerdo a un análisis pormenorizado de cada una de nuestras actividades. Es decir, general, que este ítem ya fue materia de diversas observaciones, planteamientos, demandas y objeciones, y por eso se intentó darle un carácter más bien de objetivo, pero eso no se ha logrado en la práctica. Sírvase confirmarme si por este mismo caso un compañero suyo, el general Arauz, inició una demanda penal en contra del mando policial, y por qué razón en el caso del referido oficial. Sí, efectivamente esa demanda fue puesta porque al nosotros enterarnos o al nosotros comunicarnos de una manera informal, sin respetar el debido proceso, sobre la calificación de aspectos generales que supuestamente, digo supuestamente porque en la realidad cuando uno
recupera la información, se da cuenta de que no existen actas, de que no existen resoluciones, de que la hoja de calificación no tiene la firma de responsabilidad del señor ministro. En ese tiempo, realmente el señor ministro César Monge, que en paz descanse, estaba bastante mal de salud, e inclusive el día de la calificación no estuvo en Quito, estuvo en Guayaquil, de acuerdo a la información que tenemos. Sin embargo, se dice que constaría de alguna manera la participación del referido ministro, que como todo el Ecuador sabe, se encontraba delicadísimo de salud. Esto implica adulteración de documento público. ¿Es por eso que se inició una causa penal? Sí, efectivamente, viendo que luego que nosotros recibimos esa información, tenemos la posibilidad de recabar esa información. Hicimos cada uno de nosotros el pedido oficial. Y lógicamente, cuando le preguntamos que nos indiquen cuáles son las actas, las resoluciones de esa reunión que debía haberse hecho, porque se supone que es la calificación en una comisión de ascensos, y la comisión está conformada por el señor ministro en ese tiempo y vicomandante general para el caso de nosotros, porque no había argumento jurídico para que se integre la comisión de ascenso, porque inclusive yo soy también parte de esa comisión de ascenso. Entonces, y la ley dice claramente que no pueden estar personas delegadas si no son los titulares. La ley es muy clara como usted ha referido. No se establece la posibilidad de delegar, sino que son las autoridades las que tienen que comparecer de manera directa. Y en el caso del ministro Monge eso no se dio. Retomemos su caso específico, señor general Rodríguez. Usted estuvo en el grado de subteniente luego de hacer una carrera en la escuela de policía. ¿A qué edad se gradúa de subteniente? En nuestro tiempo nos graduamos a la edad de 21 años. Realmente fue un proceso de formación bastante fuerte y complicado. Hoy es mucho más adecuado en forma tecnológica y académica. En ese tiempo los instructores eran los mismos policías. Y claro, luego de haber pasado todas esas pruebas, nos graduamos con nuestra promoción en 1988 y adquirimos el grado de subtenientes. Ahí pasamos... Perdóneme, señor general, luego usted, ¿qué tiempo estuvo de subteniente para llegar al grado inmediato superior de teniente? En el tiempo de subteniente pasamos 6 años nosotros, algunos inclusive un poco más, porque en ese tiempo se ascendía por el tema de vacantes, por el tema de un orgánico que había la posibilidad de ascender si alguien salía. ¿Actualmente cómo es? ¿Ha cambiado? Actualmente es por años, ¿no? Es una cantidad de años y todo mundo. ¿Cuántos años son? En la actualidad, lógicamente, tenemos una tabla distinta y de muchos más años. Por ejemplo, en el grado de general de distrito debía haber estado yo, de acuerdo a la nueva estructura, 5 años de servicio. Vamos allá luego. Luego de teniente a capitán, ¿qué tiempo usted permanece en el grado de teniente, en el grado de capitán, en el de mayor, en el de teniente coronel, en el de coronel y en el de general de distrito? ¿A dónde quiero llevarle? A establecer junto con la ciudadanía el hecho de que se trata de una carrera al interior de la Policía Nacional, una carrera sacrificada, una carrera que está naturalmente ligada a una serie de temas de orden académico, de preparación policial y en definitiva de constante sacrificio. De subteniente pasamos 6 años, un poco más de tiempo, de teniente aproximadamente unos 5 años y medio, y después de eso se fue normalizando, de capitán, mayor, teniente coronel y coronel 5 años en cada uno de esos grados. Y justamente en la época de la transición, cuando ya se toma por hecho el COESCOF, que viene a ser ya en el grado de general, pues indudablemente cambia la modalidad, y es cuando nosotros generamos, digo nosotros por promoción, generamos un proceso que hicieron 7 promociones anteriores y que pueden hacer varias promociones más, porque es la rectificación de las fechas de ascenso.
Ese tema, por ejemplo, ha causado para mí una desinformación, porque me imagino que eso es lo que tomaron en consideración para decirle tanto a la señora ministra como al señor presidente, que a lo mejor quisieron ascender en forma adelantada, ¿no? Lo que hicimos nosotros es pedir con los informes jurídicos desde el 20 de junio del 2020, que inclusive la actual comandante general era miembro del Consejo de Generales y conocía específicamente, y es más, ella es la que manda el oficio al señor ministro de Gobierno, Martínez, que genere el proceso de rectificación y cambio de fechas de ascenso. Una consulta simplemente para conocer. Se sabe que el esposo de la señora comandante general también ascendió a general. ¿Luego de qué tiempo ascendió a general? Él ya cumplió el tiempo de servicio. El señor oficial indudablemente merece siempre nuestra consideración y nuestro respeto, porque yo seré ante todo una persona muy respetuosa, pese que no han sido conmigo en esas circunstancias. Pero de todas maneras él cumplió el tiempo de servicio y entró al proceso. Qué interesante escuchar una actitud caballerosa, la del señor general Pablo Rodríguez Torres, cuando reconoce el derecho que le asistía al esposo de la comandante general. En definitiva, el general Pablo Rodríguez Torres es un elemento que respeta a su institución, ama a su institución policial, y el reclamo de él está en contra directamente de acciones específicas que están por fuera de la legalidad y de ninguna manera intenta ir en contra precisamente de la institución policial. Dígame, general Rodríguez, a lo largo de su carrera policial de más de 35 años, ¿usted siempre obtuvo altas calificaciones? Sí, efectivamente, yo tengo aquí la hoja de vida profesional. ¿Nos puede hacer un resumen breve? Le voy a dejar a usted para que tenga conocimiento. Efectivamente, en el tema de la calificación de desempeño y conducta en el grado de subteniente y de teniente, tengo una calificación de 18.52 en promedio en lo que corresponde a desempeño profesional, y a conducta un 19.81. A partir del grado de capitán, mayor, teniente coronel, coronel y general, que ya tenemos un poco de mayor madurez institucional, las calificaciones sobrepasan los 19.580, 19.900, 19.700. Que equivale a sobresaliente, que ¿verdad? Equivale a sobresaliente. Y en conducta tengo 20, todas estas actividades. Entonces, esto corresponde a un trabajo, a una actividad de capacitación, no solamente como policía, porque también me he formado afuera. Coméntenos, general Rodríguez, cuál es su formación académica en el Ecuador y en el exterior. Sí, efectivamente, pocos de los señores oficiales tienen títulos académicos. En la actualidad, ya muchos oficiales, a través de los convenios que hemos hecho con la Universidad Técnica Particular de Loja, con varias otras universidades, ya podemos contar con este tipo de preparación académica. En mi caso, yo soy abogado, tengo dos diplomados internacionales, uno en seguridad ciudadana y el otro en seguridad pública y privada, el uno en Chile, el otro en Colombia. Tengo dos diplomados nacionales, el uno en la Flaxo y el otro en la Universidad Católica. El de la Universidad Católica me ayudó muchísimo porque es un tema de normas de control de calidad, y es por eso que fui uno de los artífices para hacer el proceso de instaurar los indicadores en la Policía Nacional, en todos los servicios, indicadores de impacto, de gestión y de resultados. Cada uno de esos logró en determinado tiempo, porque cuando participamos en la realización del plan de seguridad integral con todas las instituciones, generamos esos indicadores y se logró anteriormente ya bajar temas de violencia y delincuencia en la sociedad, ¿no? Luego de eso, indudablemente, todas esas herramientas yo observo que en la realidad, en vez de irlas mejorando, las fueron
cambiando, fueron disminuyendo las metas, y esas cosas se tienen que ir verificando. Yo pienso que es importante que ahora en la actualidad, que vemos que nuestro país está bastante conmocionado, tomemos esas buenas prácticas que se hicieron anteriormente, pero indudablemente generemos nuevas estrategias, nuevas acciones que pueda orientar a la policía no solamente a estar capturando droga, sino a capturar las estructuras delictivas que están causando problemas en el Ecuador. Es decir, ir a la raíz de los problemas. Señor General Rodríguez, coménteme en qué provincias ha estado usted y bajo qué tipo de acciones ha estado usted frente a qué mando provincial. Sí, nosotros hemos estado hablando de nuestros compañeros en varias provincias que han sido complicadas, en varias regiones que han sido complicadas. Yo, por ejemplo, cuando comencé de teniente coronel, fui designado a un distrito que es también un distrito complicado, que es el distrito Quevedo-Mocache, ¿no? En la provincia de Los Ríos. También fui comandante de la provincia de Los Ríos en forma accidental, temporal. Luego de eso pasé a la frontera norte, al Carchi, ¿no? Allá también hay varios problemas en el tema de zonas calientes, ¿no? De drogas, sí. Luego de eso fui a Manabí. En Manabí se hizo un gran trabajo. ¿En qué año estuvo en Manabí? En el 2016-2017. ¿Y cómo estuvo el índice de avance delictivo de narcotráfico en esa época? Indudablemente que esa es una de las provincias que siempre por naturaleza, y inclusive usted puede encontrar bibliografía al respecto internacional, de cómo hay ciertas provincias que tienen puertos de conexión con México, con Centroamérica. Tiene Esmeraldas, Manabí. ¿Pero cómo le fue a usted en Manabí? En Manabí, efectivamente, nosotros hicimos una estructura en la cual se logró articular toda una acción investigativa, y se logró con la detención de una organización bastante fuerte en ese sentido, y automáticamente cuando se capturó a esa organización con las personas que participaban, e inclusive policías que habían trabajado también en esas actividades, pues automáticamente el índice de violencia comenzó a disminuir. Es decir, que si nosotros orientamos no a una policía reactiva, sino a una policía investigativa, pero no en el tema de tener información estratégica o información política, sino en información delictual, que es la que se necesita analizar, la que se necesita orientar. Inteligencia criminal, inteligencia en función de combatir al delito. Sí, una persecución penal inteligente entre las acciones de la justicia, la fiscalía y la policía. Pero tiene que ser de esa manera. Si no hay una sinergia, si todas estas instituciones no están conectadas y cada una de ellas no hace su trabajo en forma adecuada, pues simplemente vamos a entrar a una puerta giratoria de la justicia. Sin duda, general. Dígame, a lo largo de su carrera de más de 35 años al interior de la Policía Nacional, con las calificaciones que usted acaba de señalar, prácticamente una carrera sobresaliente, ¿cuántas condecoraciones tuvo? Yo tengo 53 condecoraciones y felicitaciones a lo largo de la carrera. Repítame, tal vez escuché mal, 53. Sí, 53 calificaciones. ¿Las más importantes a qué se refieren? Bueno, hay algunas importantes que yo podría resaltarle. Por ejemplo, el Congreso Nacional me proporcionó la condecoración Eugenio Espejo cuando se hizo un proceso de actualización del COIP. Específicamente yo escucho y en realidad veo y me dice por la prensa, por varios lugares que se observa, ¿no?, que el policía no puede actuar, que el policía no puede detener, cuando eso ya lo hicimos. En el año 2021 nosotros generamos ya una propuesta a la Asamblea ya
aprobó el tema de la legítima defensa, del uso progresivo de la fuerza. Claro, eso está incluido en la legislación. Ya está en la legislación. El tema del deber legal, cuando el policía actúa en deber legal, pues ya no va a ser detenido. General Rodríguez, ya no hay justificación. El policía puede y debe actuar en defensa, por supuesto, de la seguridad ciudadana. El policía tiene una norma legal que le ampara. Sí, yo pienso que el tema va más en situaciones de querer hacer las cosas, más en un tema de control, en un tema de buscar, como les decía, estos indicadores que midan el trabajo policial adecuadamente, porque la legislación sí nos ayuda. Que es cierto que necesitamos un esquema de seguridad y de protección jurídica, sí sería mucho mejor. Es decir, tener un grupo de abogados o empresas de abogados que nos ayudan a defender, porque en la realidad nosotros tenemos un esquema de defensa institucional con abogados policiales, que son realmente unas excelentes personas, pero que en la práctica, si uno va a la litis judicial, a un proceso judicial, les falta mucha experiencia todavía para el tema justamente de carácter penal. Entonces sí es necesario tener a lo mejor contratación de varios profesionales de alto prestigio para que puedan ayudar a nuestro personal policial. Pero en la actualidad, en el COIP ya están estas reformas que permiten a la policía actuar de esa manera, pero lógicamente de acuerdo a las normas de derechos humanos. No es un tema de lanzar disparos. No es un tema discrecional, es un tema que debe tener un marco regulatorio y que debe estar dentro de espacios de respeto a los derechos humanos. El policía debe ser sin duda un amigo y un aliado de la sociedad civil. Este es uno de los elementos fundamentales. General Rodríguez, quiero aprovechar de su presencia en este programa para consultarle cuál es su visión del problema que se da al interior de las cárceles cuando sabemos que la Policía Nacional solamente está en el radio externo, periférico carcelario. ¿Qué es lo que haría el general Rodríguez si tendría la capacidad de plantear algún tipo de esquema de solución? Sí, efectivamente nosotros tenemos que buscar ya ir a una proyección, y algún rato yo presenté eso al señor exministro César Monge. Yo recuerdo claramente en Guayaquil cuando hicimos el análisis de las muertes violentas. Si uno va dándose cuenta, en lo que va de este año, las muertes violentas para el día de hoy ya son 2.033 muertes violentas. Elevado el número, sin duda. Y solamente en los centros de privación de libertad. En el año anterior eran 36 y en el año actual son 266. Es decir, hay 230 muertes más que el año anterior. Es tremendo. Es bastante fuerte. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es orientar una planificación que desagregue la población penitenciaria, porque muchas de las ocasiones uno observa modelos penitenciarios de otros países en donde inclusive pueden uno tener la privatización de algunos de estos centros. Cuando usted habla de desagregar la población carcelaria, ¿está hablando de establecer espacios para gente de alta peligrosidad, mediana y menor? Correcto, efectivamente. ¿Y qué más, además de eso? Y si es que yo tengo esa posibilidad, pues tengo que hacerles sentir de que esas personas están detenidas, porque en la actualidad uno observa en el periodo, disculpe que tome el tema, ¿no? Recuerdo un ciudadano que tiene un programa, no quiero hablar el nombre del programa, ingresó a la cárcel y él dijo que ingresó gracias a que le permitieron las organizaciones delictivas ingresar. Lo que pasa es que hay que decir lo que ocurre lamentablemente. Esas organizaciones delictivas, esas mafias, están manejando los centros carcelarios al interior. Entonces esa desagregación de la que usted nos habla es el paso primario. ¿Qué más hay que hacer, general? Cuando uno ya tiene esa desagregación de la población, lo que tenemos que hacer es dar fuerza a esta estructura.
para que la persona que está privada de libertad, sin que menoscabemos sus derechos, sienta justamente ese control. No pueden prender los inhibidores, porque si es que prenden los inhibidores, la población carcelaria se levanta y hace un motín en el interior. Entonces necesitamos cárceles más pequeñas, más manejables, de mejor seguridad, en donde se les vaya poniendo a los cabecillas, y así vamos separando cierta estructura que existe. Muchas de las ocasiones yo he escuchado en los medios de comunicación que dicen que se robaron y después una camioneta y después les llaman de la cárcel a decirle que le van a devolver. O sea, ¿cómo tienen la posibilidad para poderse comunicar desde la cárcel cuando existe una gran inversión en inhibidores de señal? Señor General Rodríguez, el tema carcelario da para un programa completo y de más espacio de tiempo. Recién estamos en la parte inicial, en lo que tiene que ver con la desagregación, esto es, ubicar a la población carcelaria por segmentos de peligrosidad. Pero también hay otros, no es posible y la población no puede entender cómo siguen y siguen las balaceras y las muertes y toda esa violencia que nunca se ha visto en el Ecuador, y siguen las armas de grueso calibre. Entonces fallan los controles, general. ¿Cómo hacer de esto algo mucho más eficiente? Naturalmente, los problemas de fondo hacen relación a la inexistencia de programas de rehabilitación social. Lo que hay es centros carcelarios mal manejados. ¿Pero qué hacer con estos? Bueno, nosotros necesitamos ingresar allá mucha tecnología, porque si podemos ver un símil en el aeropuerto, ¿no? Los guardias no son policías, son empresas civiles. Por supuesto. Que están allá, pero tienen mayor tecnología, tienen los escáneres, tienen mecanismos que pueden ayudar a identificar estas acciones. Pero general, si es que no hay el control real, así es, de los sectores físicos carcelarios, esos escáneres y esas tecnologías son destrozadas. Entonces lo primero que hay que hacer es recuperar la presencia estatal, la presencia del Estado en las cárceles. Sí, efectivamente, por eso le decía, hay que darle responsabilidad y también hay que darle categoría al sistema que está relacionado a la custodia de las personas privadas de libertad. Quiero comprometerle al señor General Rodríguez para tener un diálogo adicional a este para hablar sobre estos asuntos. Quiero cerrar este diálogo pidiéndole al General Rodríguez, retomando el tema principal de lo que ha sido materia de esta injusticia, para que usted haga un llamado a su institución para que esto realmente no vuelva a ocurrir y que exista la suficiente ponderación, apego a la ley y naturalmente a los principios de resguardo institucional para que no se den estas injusticias. Sí, una de las cosas que he tratado de hacer siempre y que me jacto en ese sentido es que también participé en la elaboración del reglamento de carrera profesional de la Policía Nacional. Y por eso les digo, aquí hay un tema de una mala interpretación. Cuando uno toma el decreto que le hicieron firmar al señor presidente, dice que no hemos cumplido lo que dice el artículo 94 del COESCOP, cuando en la realidad no es así. Ahí, justamente cuando nosotros pedimos toda esa información para poder subsanar estos temas, el informe 078 de la Dirección de Talento Humano y el informe técnico 011 de la Comisión Jurídica, prácticamente nos habilita totalmente. Y yo no entiendo, y hay un contrasentido en esa situación. Por eso es que les decía, aquí no se hizo y no se puso en práctica lo que dice la ley. Gracias, señor general. Es además mucho más grave detectar el hecho de que se separan a valiosos oficiales generales de la Policía Nacional en momento en que el Ecuador está atravesando el mayor peligro en cuanto se refiere a sistemas lamentables de violencia e inseguridad. Confío plenamente
en la seriedad, respetabilidad de la ministra de Gobierno, la abogada Vela. Sé de la seriedad y respetabilidad del señor presidente de la República, a quienes les pido revisar estos temas a efecto de evitar que se induzca al cometimiento de errores. Gracias, general Rodríguez. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.